Gilberto Mora queda fuera de la selección mexicana. Qué lástima, porque es el primer compromiso de la selección, por cierto, como visitante en Panamá pasado mañana por la noche, el domingo contra Bolivia en Bolivia. Son partidos muy importantes para ver a Mora, para saber en qué momento está. Bueno, sabemos que es un jugador que tiene muy buenas condiciones, que lo ve muy claro, que lo ve muy fácil. Es un jugador con técnica individual, un jugador que parece de mayor edad a la que tiene por la madurez que demuestra, pero la federación informa, la selección mexicana informa que está lesionado para este partido contra Panamá y para enfrentar a Bolivia. Y yo creo que es una oportunidad que se pierde Mora para empezar a convencer a Javier de, no de llamarlo, que seguramente lo va a llamar, sino de una eventual titularidad en el Campeonato Mundial. Yo creo que Mora se ha ganado un lugar en la selección nacional, no nada más en una convocatoria como esta, que incluye solamente jugadores de la liga local, sino para una convocatoria global, como ya vimos en el caso de la Copa Oro. Y ahí sumó minutos en los partidos más importantes, en los de eliminación directa, y creo que lo viene haciendo bien en su club. Entonces, vaya, espero que no sea de gravedad, se habla nada más de molestias musculares, pero sí creo que poco a poco ha ido sumando méritos en una posición muy, muy importante, con su claridad, con lo bien que lo ve y con el talento en bruto que es para seguir estando en selección. Exacto, yo creo que ya es una realidad Gilberto Mora, ya no se habla de él futureando, sino ya como un presente extraordinario de un jugador en quien están depositadas grandes esperanzas de la afición mexicana. Había tenido también una fractura de una falange hace pocos meses, que no fue de gravedad en un entrenamiento, pero esto parece que sí es algo un poquito más serio que le impide jugar con la selección mexicana justo cuando más tiene que apretar rumbo al Campeonato Mundial. Sí, él va a llegar de 17 años, 8 meses a la Copa del Mundo, y es un jugador que en la Copa Oro, cuartos de final, semifinal, final, fue titular, Beto. Y yo creo que hoy está considerado titular. Es noticia hoy que un chico de 17 años queda fuera de la convocatoria de la selección mayor. Es noticia, ¿por qué? Porque iba a ser jugador titular en los partidos que vienen, Beto. Están depositadas muchas de las esperanzas en él, y también se espera que después de la Copa del Mundo su viaje a Europa sea inminente, ¿no? Claro, era una pieza clave Michel en el armado del equipo mexicano, en el medio campo del equipo mexicano, en el centro de la columna vertebral de México, y lamentablemente no podrá jugar. Sí, coincido con Ciro en el tema de que se ha ganado su lugar en la selección mexicana, ¿no? Gilberto Mora, desde hace un año, enero del 2025, que lo convocó por primera vez Javier Aguirre a la selección, creo que ha demostrado su calidad, pero también ha tenido muchísima actividad, y de eso hablaba el Loco Abreu, el técnico del conjunto de los Xolos, que no ha tenido vacaciones porque estuvo con la selección mexicana en Copa Oro, estuvo también con la selección sub-20, fue un jugador muy importante con los Xolos. Pues prácticamente ha venido siendo un titular indiscutible. Incluso cuando llegó el Loco Abreu decía Gil Mora y 10 más. No ha tenido vacaciones, insisto en ese tema, porque así lo dijo Sebastián Abreu, ha tenido un trabajo individualizado, y ahora de aquí al Mundial pues van a tener que llevarlo con pinzas y cuidarlo para que esta situación no se presente cerca a la Copa del Mundo, ¿no? Exacto, creo que estamos en un buen momento. Entre algodones hay que traer al joven valor del fútbol mexicano. Le preguntaba yo a Abreu ese día, Ciro, si considera que debe ser titular en la selección mexicana en el Campeonato Mundial, y decía, no, ya es titular. O sea, ya es titular desde antes del Mundial. Sí. Habrá que ver a la mera hora si Javier lo pone como titular o no, pero yo creo que por supuesto que tiene las condiciones, y si no tanto el rodaje, sí el talento y la capacidad, y la frialdad en la cancha como para afrontar compromisos de Copa del Mundo. Podría parecer evidente, lógico, que Abreu hable también de un activo propio, pero tiene toda la razón. Tiene toda la razón, creo que a la muestra más reciente nos podemos remitir para ver las soluciones que aporta, lo bien que lo hizo en el Campeonato Mundial Sub-20 en Chile. Entonces sí, lo creo, lo firmo, y en este momento estoy de ese lado, en que no nada más se ha ganado un puesto en la selección mayor con convocados europeos, que cada vez hay menos. Sí creo que le aporta algo diferente al equipo mexicano. Y ojalá que en el futuro mantenga la cabeza bien amueblada, que no se le... Bueno, de eso lo ha destacado Sebastián Abreu, más allá de sus cualidades en la cancha, él lo que la familia ha le ha en que la parte emocional y todo lo que transmite fuera del terreno de juego, parece que es alguien con una madurez que hoy en día evidentemente no tiene. Totalmente, ¿no? Muy ubicado. Vamos contigo, César Caballero, con el reporte de la selección mexicana.
Hola Beto, ¿cómo te va? Saludos para todos en la mesa de Enfocados. Este martes por la mañana la selección mexicana de fútbol trabajó en el centro de alto rendimiento de cara a lo que será el duelo contra la selección de Panamá el próximo jueves en el estadio Rommel Fernández. Una práctica que me dicen estuvo muy intensa, realmente se siente esa competencia interna por tratar de dejarle la mejor imagen a Javier Aguirre y que el Vasco incluya a cualquiera de estos jugadores en la lista final para la próxima Copa del Mundo. Por otra parte, con respecto a la situación de Richie Ledesma y de Brian Gutiérrez, hasta el momento que estamos realizando este enlace, todavía no llega una respuesta formal por parte de US Soccer que le permita a este par de jugadores tener minutos de juego en los amistosos ante Panamá o ante Bolivia. A pesar de esta situación, los dos elementos de las Chivas Rayadas de Guadalajara realizaron el viaje con el resto de los seleccionados mexicanos porque Javier Aguirre quiere seguir teniéndolos cerca, seguir conociéndolos, seguir trabajando con ellos, tomando en cuenta que son opciones que están en muy buen momento y son caras nuevas para esta recta final del proceso rumbo a la Copa del Mundo. Por otra parte, Germán Berterame también realizó el viaje, a pesar de que luce inminente su contratación con el Inter de Miami. Sin embargo, el todavía futbolista de los Rayados de Monterrey está contemplado para tener minutos de acción en estos duelos amistosos, aunque es una de las grandes dudas que tiene Javier Aguirre si es que se decanta por Berterame o le da su lugar a la Hormiga González. Finalmente comentar que se espera que la selección mexicana de fútbol aterrice aproximadamente a las 7 de la noche, tiempo de Panamá, y que este día miércoles tengan un último entrenamiento antes de medirse a los canaleros el próximo jueves en el estadio Rommel Fernández. Yo de momento vuelvo con ustedes. Fuerte abrazo, Beto. Igualmente, César, se da esta situación de Ledesma, de Gutiérrez también, con respecto a la doble nacionalidad, que es algo que me parece que va a empezar a ocurrir cada vez con más frecuencia en los llamados de la selección mexicana. En el Guadalajara ya ocurre desde hace algún tiempo, ¿no? Sí, en el Guadalajara son 5 mexicoamericanos, en la selección ahorita son 3, Obed Vargas, también no te olvides. Obed también. Obed Vargas. Y yo creo que será la constante, porque si revisas la lista de los equipos de primera división, casi todos tienen mexicoamericanos, casi todos los equipos. Hay que hacer una lista. Sendejas, por ejemplo, en América. Pronto. Lo de Sendejas es un antecedente muy claro, ¿no? Sí. Muy claro, ¿no? Sí, pero muchos de estos mexicoamericanos, todavía el caso de Sendejas o el caso de Marcelo Flores, que es canadiense-mexicano, él va a jugar con la selección de Canadá. Entonces, ese es el asunto. Y en Chivas antes les pedían, a Cat Cowell nunca lo convencieron de que cambiara la nacionalidad y él siempre jugó con Estados Unidos, ¿no? Ya no está en Chivas, pero es un caso al revés, ¿no? De que juega con la selección de Estados Unidos. Aquí hay algo que se llama el One Time Switch, que es el trámite que se está llevando a cabo, para el cual hacen falta 5 cosas. 1, confirmación oficial del jugador, declaración firmada y fechada que confirme que la decisión es irreversible. 3, copia del pasaporte al que renuncia. 4, copia del pasaporte del país que decide representar. Y la más importante, un documento que avale que el futbolista no tuvo actividad en partidos oficiales de categoría A, es decir, fecha FIFA oficiales o de Copa del Mundo mayor. Y con eso tienes que llevar a cabo el trámite. Falta la respuesta. Yo quisiera saber cuándo fue que empezaron a hacer esto, porque al menos, por ejemplo, Gutiérrez no llevaba mucho tiempo en el radar, o sea, apenas llegó a las Chivas y no creo que lo tuviera contemplado desde antes Javier Aguirre. Entonces, si estamos esperándolo para el partido que ya viene, para dentro de 2 días, veo difícil que vayan a jugar. Sí. Van a viajar, van a concentrarse, van a participar en la dinámica del equipo ahorita, pero es muy difícil que se pueda lograr. Richie Ledesma jugó el Mundial Sub-19 de Estados Unidos, no, Sub-17 en el 2019. ¿Y advierten ustedes en esta tardanza burocrática algún tipo de lentitud? Pasó con Quiñones, ¿no? Sí. Cuando lo convocaron a la selección mexicana y todavía no estaba listo todas esas situaciones administrativas. Exacto. Va a pasar también de manera recurrente con estos futbolistas que de alguna manera son mexicoamericanos y que van a ser convocados a la selección mexicana, sobre todo en esa primera convocatoria, para tratar de hacer este trabajo de convencimiento, ¿no? Y que conozcan un poco el interior de la selección. Claro. Entiendo que con Sendejas lo que no se produjo fue esa declaración firmada, confirmando que renunciaba a la anterior y que la decisión era irreversible. Entonces, y además lo manejaron muy mal internamente en selección nacional, ¿no? Deberían tener... ¿Lo de Sendejas? Sí, llegaron ahí al camión de transporte del América, ¿no? Y a pie de camión. La poderosa. La poderosa, sí. Bueno, a Quiñones incluso lo llevaron
a una fecha en la que ni siquiera podía Es participar lo que te todavía digo, con la sí, selección justo mexicana, ¿no? Mitchell, que estaba en un entrenamiento, ya estaba convocado. Eso es lo que se lo esperaba mismo aquí. de Exactamente, Fidalgo. el Exactamente mismo lo mismo. tema. Es lo que se esperaba de Fidalgo en esta convocatoria y no fue Y convocado. todavía no.